El vuelo del Fénix ha investigado información referente a proyectos relacionados con la modificación del espacio-tiempo, entre los cuales surgen los nombres de los proyectos Filadelfia y Montauk. A este vídeo lo hemos titulado El proyecto secreto Montauk, salto en el tiempo. En la zona oriental de Long Island se encuentra Montauk Point, conocido por la mayoría de los neoyorquinos por su belleza escénica y su faro histórico. Al oeste inmediato del faro, hay una misteriosa y abandonada base de la Fuerza Aérea en los terrenos del viejo Fuerte Giro. Aunque fue oficialmente dada de baja y abandonada por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 1969, posteriormente se reabrió y continuó operando sin el consentimiento del gobierno de los Estados Unidos. Toda la financiación para la base es también un misterio. No se puede rastrear la financiación a los militares o al gobierno. El vuelo del Fénix ha estado investigando sobre el proyecto Montauk, y ha encontrado un gran proyecto en las sombras en la que la manipulación del tiempo, y además de las mentes de las personas, ha ocupado parte importante de estos proyectos. El secreto de la operación ha dado pie a leyendas a través de Long Island. Sin embargo, es poco probable que alguna de las poblaciones locales de Montauk, o los que difunden las leyendas, conozcan la historia completa de lo que realmente sucedió. Un grupo de personas cree que el proyecto Montauk era un desarrollo y culminación de fenómenos que ocurrieron a bordo de la USS Eldridge en 1943. Conocido popularmente como el experimento Filadelfia, el buque, en realidad desapareció mientras la Marina estaba llevando a cabo experimentos de invisibilidad del radar. Más de 3 décadas de investigación secreta y tecnología aplicada han continuado. Se realizaron experimentos que incluían vigilancia electrónica de la mente y el control mental de diversas poblaciones. La culminación de este trabajo se alcanzó en Montauk Point en 1983. Fue en ese momento que el proyecto Montauk efectivamente rasgó un agujero en el espacio-tiempo hacia 1943. El experimento Montauk parece tener su origen en el relato de Preston Nichols, que dijo haber recuperado recuerdos reprimidos de su propia participación. Después de sus encuentros iniciales con las Pléyades, Preston Nichols terminó por trabajar en Montauk. De entrada esto parecería indicar que los pleyadianos son seres temibles, pero este no es necesariamente el caso. Preston ha sido comparado en el pasado con un receptor de radio que potencialmente es capaz de sintonizar con cualquier emisora del cosmos. Si alguna vez vieran su sala de radio, se harían una idea más clara. Dice haber recibido transmisiones radiofónicas del pasado en esa habitación. Como receptor de radio humano, también resultaba adecuado para recibir transmisiones que le empujaron hacia un proyecto que tuvo muchos resultados negativos. Pero también en Montauk hay presentes muchas líneas temporales. La realidad consiste de hecho en cualquier realidad potencial que podamos concebir y ello incluye una multitud de líneas temporales. Aunque su implicación es algo mucho más complejo, es bastante probable que los pleyadianos aparecieran en esta vida en la realidad de Preston para que éste divulgara las noticias sobre Montauk y elevara la conciencia sobre la línea temporal original. El investigador Preston Nichols, autor de varios libros sobre control mental, lo entrevistó a Andy Pero, luego de un arduo rastreo, pues sabía, gracias a colegas, que este hombre había sido víctima y resultado, a la vez, de un proyecto donde se combina ciencia ficción y crudo realismo. El llamado Proyecto Montauk. Con el seudónimo de Mr. Café, en su libro Proyecto Montauk, el Fénix Inmortal, Nichols nos presenta una autobiografía escrita por Andy, con la más reciente información de uno de los pocos sobrevivientes de un terrible programa de control mental ligado directamente a investigaciones que incluían algunos de los más adelantados experimentos en el campo de la relatividad y la física cuántica, viajes interdimensionales y en el tiempo. Andy nació en Fallon, Nevada, en noviembre de 1959. Su padre fue un teniente de la base aérea de Fallon, en aquella época. Su primera experiencia comenzó cuando apenas tenía 2 años y medio de edad. A los 5, su familia se trasladó a Múnich, Alemania, y de allí sus recuerdos del paso por distintos jardines de infantes, cercanos a las bases militares donde su padre desarrollaba sus labores. Fue en ese entonces cuando se revivieron los recuerdos de los 2 años de edad, como sesiones tortuosas donde era sometido a sesiones de shock así como agujas introducidas en sus oídos y genitales. Lo que los controladores manipuladores hacían era provocar un trauma extremo para separar la mente del cuerpo. Ellos hacían esto para seccionar su mente en varias partes, para que en el futuro pudiese ser programada para hacer cosas tales como proezas superfísicas.
Básicamente, ellos desconectaban todos los impulsos normales en un cerebro humano, como emociones y todas las respuestas básicas, y entonces reprogramaban una nueva unidad. Lo hacían para eliminar todo rastro de miedo, de manera tal que para cuando programasen nuevas habilidades, uno no tuviera más ese instinto, pese a lo cual, el mismo Andy se encarga de aclarar que algo falló, porque vivo con miedo. La idea era programar a la gente para hacer, no para pensar. Esencialmente, manejaban y programaban la mente como si ésta fuese un ordenador. Andy no duda en apuntar al gobierno de Estados Unidos, como responsable directo de esos proyectos. Relata que su propio padre lo habría entregado a los experimentos. No puede dejar de citar reiteradamente que después de la Segunda Guerra Mundial muchos científicos nazis fueron llevados a Estados Unidos a través de su propia agencia de inteligencia, que en tiempos pasados trabajaron en investigaciones de control de la mente en los campos de concentración. Asimismo, acusa que muchas de sus sesiones de tortura fueron hechas en la Universidad de Rochester, Nueva York. Ellos la llevaban siempre a un cuarto en particular, ora en el sótano, ora en la parte superior de una biblioteca. El laboratorio donde fueron realizadas la mayoría de las programaciones a las que fue sometido se encontraba en la base aérea de Roma, estado de Nueva York. Andy también fue usado en esa época en atentados en Atlanta y en Nueva York. La instalación de Montauk, localizada en Long Island, fue reabierta por el Departamento de Marina y está actualmente activa. Básicamente, otras bases subterráneas están localizadas en el interior del país. Cada una tiene una finalidad y una especialidad distinta. Existe una base en Rochester, Nueva York, Paramus, en Atlanta, GA, la base de la Fuerza Aérea en Dobbins, y muchas otras. La de Paramus, por ejemplo, está destinada a programas sexuales, con agentes femeninas. La mayoría de ellas, quizás un 99%, son mujeres que fueron destacadas de manera involuntaria para programas de control mental. Andy asegura recordar que su propia madre lo matriculó en un curso de control mental Silva con apenas 10 años de edad, lo que fue en realidad una especie de autohipnosis para adquirir el control de distintos niveles mentales, y desde pequeño pudo hacer curaciones, relajación, visualizaciones, doblar cubiertos mentalmente. Fue en esa época también que lo visitaron dos extraños militares, apareciendo cuando Andy participaba de competencias deportivas en las que al igual que en el curso de control mental habría descollado de manera particular. Ambos solían repetirle que sabían que él tenía unas habilidades muy especiales, y que un día trabajarás para nosotros. Entonces no lo comprendió, pero tiempo después ambos fueron los responsables de diversos tratamientos que recibió, especialmente durante su paso por la universidad, lo que no comprendió hasta que recuperó la memoria de los lapsos perdidos. Él tenía un alto cociente intelectual, casi cercano a la genialidad y un excepcional rendimiento deportivo, pero su carácter hacía que muchos pensaran que era un poco retardado, acentuado por una tartamudez que le quedó resabio de los shocks eléctricos, que recibía a menudo. Se sometía a prueba su autocontrol, obligándole a recuperarse por sí solo después de intensos choques eléctricos y situaciones de asfixia límite bajo el agua, así como otras experiencias de supervivencia extrema. Los manipuladores, por ejemplo, lo condicionaban a visualizar situaciones tales como verse saltando desde escaleras de poca altura cuando en realidad se le estaba empujando al vacío desde alturas cada vez mayores, aparentemente con el delirante propósito de lograr hacerlo saltar desde el techo de edificios o desde helicópteros en vuelo rasante. Andy sabe que existen miles de personas, inclusive niños, que fueron usados en experimentos de este tipo, muchas de las cuales han desaparecido. Otras, murieron durante el proceso, consideradas como descartables. Algunos de los que han sobrevivido son conocidos como los chicos de Montauk. Duncan Cameron es una de esas personas. Generalmente los chicos y adolescentes son entrenados para ser mensajeros asesinos y supersoldados así como homicidas psiónicos. Las mujeres son usadas generalmente como agentes sexuales. La historia de Katy O'Brien es un ejemplo de ello. Hubo tiempos que Andy recuerda con particular repugnancia. Estaba asignado a un pequeño aeropuerto de Rochester, y trasladado en un avión F-16 a un desierto en el área sudoeste para entrenamiento militar en misiones de asesinatos. Esos períodos eran alternados con cursos universitarios y grandes lagunas opacan muchos de sus recuerdos de ese entonces. Él lo atribuye a un intenso período de pruebas hipnóticas que ya le fuera realizado cuando contaba con 15 años de edad, con el objetivo de borrar a futuro, luego de permanecer en su conciencia un corto período de tiempo, ciertas informaciones y vivencias comprometedoras.
Solo recuerda claramente, de esa temprana edad, cada día de su entrenamiento en manejo de armas, cargando, practicando tiro, limpiando por sí mismo cada modelo que pasó por sus manos, hasta que el hecho de hacer blanco fuera apenas un automatismo. Gran parte de la tecnología aplicada en el proyecto Montauk era de origen extraterrestre. Andy cita a este efecto precisamente las técnicas psíquicas de viaje en el tiempo, si bien él aún duda hasta qué punto todos ellos fueron viajes exclusivamente mentales. Recuerda vagamente, por las explicaciones sucintas que le dio un técnico, que el método consistía en desprender la mente del cuerpo, aumentando los niveles vibracionales de la misma mediante un juego de cristales en círculo. En la medida en que los pensamientos eran amplificados, una especie de agujero se abría en el laboratorio, y a través de él se tenían percepciones del pasado o del futuro. Con este mismo método se experimentaba también en la materialización del pensamiento, y es coincidente que el escritor Duncan Cameron, quien afirma haber vivido el mismo traumático proceso, sea citado por Preston Nichols como autor momentáneo de una especie de monstruo ideoplastizado en la época en que Andy entrenaba en el proyecto Montauk. Hay un aspecto complejo por las implicancias que le acompañarían si llegara a ser verdad en el relato de Andy. Se refiere al hecho de que, según dice haber sabido en Rochester, uno de esos viajes en el tiempo tenía como objetivo ayudar a los aliados a ganar la Segunda Guerra Mundial. Aparentemente, los aliados la habrían perdido a favor de los nazis, y el hecho que nadie recuerde eso es que, precisamente, la historia fue cambiada en un momento específico. Es como decir que, en otra línea del tiempo, paralela a la nuestra, aún hoy el Tercer y Cuarto Reich gobiernan Europa. Pero que esa no sea nuestra línea del tiempo, se habría debido a que miembros del proyecto Montauk, organizado en el proyecto Cruz del Sur, habría hecho llegar a militares de 1940, técnicas que no existían en ese entonces con todas las indicaciones para fabricarlas con elementos de esa época. Ese es el punto en que Andy cree que esos viajes en el tiempo fueron algo más que mentales. En este momento es que entronca su convicción del origen de tecnología extraterrestre detrás de estos fantásticos portentos. Dice constarle que el Departamento de Marina acordó con Grises un intercambio de tecnología a cambio de permitirles obtener libremente mujeres y niños con fines de experimentación genética, lo que aún hoy estaría ocurriendo en una base subterránea en las cercanías de Miami, Florida. Entroncando sugestivamente con las hipótesis que hablan de una antigua sociedad secreta que maneja en verdad al mundo desde las sombras y con contactos o por delegación con extraterrestres, Andy afirma que un grupo de unos 40 hombres, blancos, de unos 70 años de edad promedio, conocidos como los Illuminati, nombre de una conocida secta esotérico-política que se sospecha existe aún en la actualidad y con orígenes en el siglo XVII, visitaba periódicamente las bases para interiorizarse sobre los progresos. Esto formaría parte de una insólita estructura de control del mundo por parte de 4 grupos que se distribuyen el nuevo orden mundial. El primer grupo engloba a los Estados Unidos, Europa Occidental, Inglaterra, Alemania, Francia. El segundo grupo, Europa Oriental y Rusia. El tercero, los países orientales. El cuarto estaría centralizado en Arabia Saudita y manejaría exclusivamente el petróleo y el flujo del dinero en todo el mundo. Un concepto interesante que él propone es el hecho de que una de las formas de captación de miembros para este programa es a partir de agrupaciones satanistas y sus familias. De hecho, el crecimiento de las sectas destructivas sería también un tornillo más de la maquinaria de manipulación dictada por estos altísimos estamentos. Es importante considerar que toda información es solo parte de una totalidad, y comprender que el estar informados nos da la herramienta para enfrentar lo que se venga no como espectadores sin poder. Generemos desde nuestros lugares, campos de energía que nos brinde a nosotros y nuestro entorno, vibraciones de energía superior positivas. El vuelo del Fénix traerá nuevos fractales de la realidad. Hasta una próxima versión. Comparte el mensaje.